Bueno, vamos a continuar entonces. Casi que estamos por terminar esta primera parte de la unidad uno, así que súper bien. Lo último que habíamos hablado eran las diferencias entre las células haploides y diploides, no sé si lo recuerdan, en cuanto a su cantidad de cromosomas y características. ¿Sí? Hicimos como una introducción a la meiosis, que es el tema que vamos a ver hoy. Los quiero a todos con los radares prendidos, escuchando la meiosis, porque a pesar de que es muy parecido a la mitosis, tiene algunas características, ¿sí? Es un poquitín más complejo que la mitosis. Entonces, si capaz medio que cazaron en el aire el proceso de mitosis y quedó ahí medio flotando, este les va a flotar más todavía. Entonces, para que eso no suceda, vamos a tratar de prestarle más atención, ¿sí? Igual, como siempre, ya saben, cualquier cosa que haya quedado medio floja, escriben al grupo que la respondemos, ¿sí? Bien, en el proceso de meiosis, ¿sí? Se originan de una célula madre o una célula progenitora, se terminan obteniendo 4 células hijas. Ahí ya tenemos la primera diferencia con la mitosis, que, ¿se acuerdan? Obteníamos 2. Acá en este proceso obtenemos 4 células hijas. Y cada núcleo de esa célula hija va a tener la mitad de los cromosomas del núcleo de la madre. O sea, si en una célula común, ¿sí? Yo tengo 46 cromosomas, cuando finaliza el proceso de la meiosis, voy a obtener 4 células hijas, pero que tienen 23 cromosomas cada una. ¿Ok? La mitad de los cromosomas de la célula progenitora. ¿Sí? Eso también es otra diferencia con la mitosis. En este proceso de meiosis, en realidad, no es un único proceso, sino que son 2 procesos, juntos. Se le suele decir meiosis porque, bueno, es la meiosis en general. Pero si vamos a hilar súper fino, es una meiosis que está compuesta por 2 partes. Por eso se le llama meiosis 1 y meiosis 2. Obviamente la meiosis 2 se da después de la meiosis 1. Como bien lo indica acá la imagen, en la meiosis 1, de la célula progenitora se obtienen 2 células hijas, ¿sí? Que tienen la misma cantidad de cromosomas. Pero esas células hijas vuelven a sufrir una meiosis, en este caso meiosis 2, ¿sí? En donde se obtienen, cada una da origen a 2 células hijas, ¿sí? Pero con la mitad de los cromosomas. En el proceso general, en el general de todos, de una célula progenitora se obtienen 4, ¿sí? Pero como que se va partiendo, se va subdividiendo, ¿ok? En esta primera instancia se entendió esto. Estoy leyendo la imagen, simplemente leyendo la imagen, ¿sí? Más o menos en el aula, ¿estamos bien? ¿Sí? Bueno, excelente, genial. Bien, obviamente que este proceso de meiosis también empieza con una interfase que es anterior al proceso de la meiosis, ¿sí? Siempre se empieza por una interfase. En esta interfase los cromosomas se duplican igual que la interfase de la mitosis, exactamente igual, y cada cromosoma pasa a tener 2 cromatídes hermanas idénticas unidas por un centrómero, o sea, igual, exactamente igual que la mitosis, ¿sí? De un cromosoma que yo ya tenía, en la interfase se duplica, o sea, voy a tener otro cromosoma que es igual, exactamente igual, ¿sí? Con la misma información genética. Acá en esta imagen, para demostrarlo, está un cromosoma de color azul y uno rosa, ¿sí? Para demostrar que en sí son iguales, eh, pero uno es la copia del otro, ¿sí? Bien, esto es lo que se llama cromosomas homólogos, ¿sí? Esto se llama cromosomas homólogos. Son homólogos porque uno, o sea, homólogo significa eso, ¿no? Uno igual al otro. O, sí, como juntos, algo así. Bien, en el proceso, en este caso, esta meiosis también va a tener fases, ¿sí? Y las fases van a llamarse igual o muy parecido que la mitosis, ¿no? Entonces vamos a encontrar que la primera fase de la meiosis es la profase, ¿sí?
En esta profase de la división meiótica, no mitótica, meiótica, ocurre el hecho clave para todo el proceso. Los cromosomas homólogos, estos que vimos antes acá arriba, ¿sí?, se van a acercar y se van a aparear en un proceso que se llama sinapsis, ¿sí? La palabra sinapsis hace referencia como cosas que están muy juntas y se relacionan muy estrechamente, como la sinapsis nerviosa que vamos a ver en la unidad 3. Pero en este caso, estos cromosomas homólogos se van a cruzar entre sí, ¿ok? Se van a cruzar y se van a relacionar entre sí. Se van a poner muy cerquita, se van a empezar a tocar sus bracitos, ¿sí? Hasta que finalmente se unen, chocan y se unen. Ese proceso en donde los cromosomas están unidos entre sí, ¿ok? Uno con otro, no el mismo obviamente, uno con otro, se llama entrecruzamiento, o también lo pueden encontrar con el nombre de crossing over, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa? A ver, una cosa que por ahí no aclaré, y no sé si se entiende muy bien, pero voy a volver un poquito para arriba. Acá. Recordamos que las células sexuales, ¿sí?, que tienen 26 cromosomas, que se llaman células haploides, eran aquellas que realizaban la meiosis. Estamos hablando siempre de células sexuales. ¿Se entiende? Eso ténganlo presente. En la meiosis involucran células sexuales, gametos, ¿sí?, óvulos y espermatozoides. Entonces, esta célula que aparece acá, ¿sí?, es una célula sexual, ¿ok? Es un gameto. En realidad son dos gametos que se unieron, digamos. Entonces, acá tenemos un gameto femenino y un gameto masculino. ¿Está bien? Duplicado. ¿Sí? Entonces, en el momento en el cual se unen o se entrecruzan, están intercambiando material genético. Cada una de estas patitas que conforman el cromosoma, cada cromátide, cada patita, superior, inferior, lo que ustedes quieran, se une con otra que pertenece al otro gameto, de la otra parte, ¿sí? El masculino con el femenino, por ejemplo. Entonces, al unirse y entrecruzarse entre sí, en esta parte donde se unieron o se entrecruzaron, donde se hizo el crossing over, están intercambiando material genético, porque lo que está tocándose entre sí es puro material. El ADN es material genético, el cromosoma es material genético, ¿sí? Entonces, es lógico pensar que si dos cromosomas se están uniendo, se están tocando, lo que se van a intercambiar es material genético, ¿sí? Bien, entonces, esa parte, ese proceso en el cual los dos cromosomas homólogos están apareándose, en ese momento en el cual se están apareando, se llama entrecruzamiento o crossing over. Se dice que los cromosomas están en crossing over, ¿sí? Entonces intercambian material genético de la mamá y del papá. En los puntos en donde se está produciendo el cruzamiento, ¿sí? O sea, en este caso, en nuestra foto acá arriba, ¿sí?, un fragmento de una cromátide, un pedacito de fragmento, por ejemplo, de esta cromátide, ¿sí?, de un cromosoma homólogo, se rompe y se intercambia por un fragmento de una cromátide del otro cromosoma homólogo, ¿sí? Se intercambian entre sí. Ahora vamos a ver una imagen que lo explica más claramente. Como resultado, las cromátides hermanas de cada cromosoma homólogo dejan de ser genéticamente idénticas. O sea, esta cromátide deja de ser idéntica a esta, porque al intercambiarse material genético ya no son exactamente iguales, ¿sí? Y lo mismo pasa de este lado.
Entonces, este entrecruzamiento es un mecanismo crucial que permite la recombinación de material genético. Se recombina el de la mamá con el del papá, de los progenitores, obviamente. Un hecho de enormes consecuencias en el proceso evolutivo. Gracias a este proceso de entrecruzamiento o crossing over, la vida puede darse como se da. Hay tanta variación genética, ¿sí? Gracias a este proceso. A ver si tenemos una imagen. Acá está. Miren. En este punto que se tocaron los dos cromosomas, se rompió un pedacito de esta cromátide azul y se rompió un pedacito de esta cromátide rosa y se intercambiaron de lugar, ¿sí? En realidad esto no pasa 100% así en la vida real, sino que este intercambio se dibuja así para que se pueda entender que ya no es el mismo cromosoma que era antes, ninguno de los dos, sino que ahora están combinados entre sí. Pero fíjense, no es que este pedacito rosa va a transformar todo el cromosoma en rosa o este pedacito azul lo transforma todo en azul, sino que es solamente esta parte la que se recombina, ¿sí? Puede ser que a veces los cromosomas se toquen en más de una parte, ¿ok? O sea, puede ser que se produzca el crossing over acá, pero que a su vez esta parte del cromosoma esté tocando otro cromosoma y se produzca otro crossing over, ¿sí? Eso depende mucho de la especie y del azar, básicamente, ¿sí? Pero imagínense que tengo 23 cromosomas para entrecruzarse entre sí, ¿ok? 46 porque están duplicados. Bien, más o menos se entendió hasta acá. Después léanlo igual, miren los videos a ver si cualquier cosa, si tienen alguna duda. Pero más o menos se entendió en el aula. ¿Sí? Bien, hago un repasito rápido, vuelvo. Tenemos los cromosomas homólogos, tenemos de parte del papá, de parte de la mamá, y que encima están duplicados, ¿sí? O sea, en vez de tener 23, tenemos 46, ¿sí? Eso pasa en la interfase, parecido a la mitosis, en donde se duplica el material genético. Pero como son células sexuales, vamos a tener siempre de la mamá y del papá, ¿ok? O sea, de sus progenitores. Por ejemplo, porque nada, ya está medio que así, está mal hacerlo, pero vamos a suponer que este sea el del papá y este sea el de la mamá, ¿sí? Bien. En la primera parte del proceso de la meiosis, que se llama profase, igual que la mitosis, pero en este caso, si solo le decimos profase, no se va a entender si es de la mitosis o de la meiosis, ¿sí? Entonces le llamamos profase de la meiosis, o del profase de la división meiótica, no importa, pero para hacer referencia que estamos hablando de esta profase. Entonces, en esta profase de la división meiótica, estos cromosomas, el del papá y el de la mamá, se acercan, sus cromátides se acercan entre sí hasta pegarse, unirse. En esa parte en que se mantienen unidas, todo ese proceso se llama sinapsis. Pero, en la parte en la que están unidas se llama entrecruzamiento o crossing over. Puede haber más de uno, obviamente. Acá está dibujado solamente uno. En ese crossing over se intercambia material genético entre los padres, ¿sí? Entre los progenitores, y en esos puntos en donde se da el entrecruzamiento, un fragmento de un cromosoma, de una cromátide se rompe, y del otro lado pasa lo mismo, y ahí se intercambian. Entonces se dibujan así los cromosomas para representar que son cromosomas que ya pasaron por el proceso de crossing over y ya tienen su material genético recombinado, ¿sí? Por eso se dibujan así. Obviamente que no se ven en la vida real, no se ven con colores ni nada, ¿no? Pero bueno, acá se dibujan así como para diferenciarlos del resto. Estos ya están recombinados, ya se combinó el material genético. El crossing over es el proceso más importante de la meiosis, porque justamente al recombinarse ese material genético de forma sostenida en el tiempo, muy sostenida en el tiempo, lo que nos permite es darnos cuenta de que, como sucedió a lo largo de toda la evolución, ese cruzamiento o crossing over entre los cromosomas de todas las especies vivientes
salvo los asexuales, ahí no, los que se reproducen por reproducción asexual no, pero el resto sí, permitió la diversidad enorme que hay sobre el planeta Tierra. ¿Ok? Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, es, por ejemplo, cuando una persona negra, de color de tez negra, se reproduce con una persona de tez blanca, nace una persona mestiza, ¿sí? Ese color de piel es resultado de la recombinación del material genético de los cromosomas de la mamá y del papá, o sea, de sus progenitores, ¿sí? Que haya un nuevo color de piel hace que evolutivamente, ¿sí? Se comprendiera un color de piel distinto, un agregado más a lo largo de la evolución, y eso aumentó las variaciones dentro de la especie humana, y quizás en un futuro por ahí las personas blancas no sobrevivan por algún motivo, las personas negras no sobrevivan por algún motivo, pero las personas mestizas sí, gracias a hacer esa combinación genética de crossing over, ¿sí? Es raro pensarlo así, hay que estudiar bastante la evolución para poder verlo en el tiempo. En la segunda parte de la unidad 1 lo vamos a intentar descubrir bien. Ok, ¿dudas hasta acá? Solo hice un repaso de lo que dije hasta recién. Estamos bien. Perdón que sea insistente preguntando las dudas, pero bueno. Por favor, me frenan o escriben acá en el grupo, yo tengo que hacerlo acá lo mío. Bien. Entonces, acá hay otra explicación, ¿sí? Otro dibujito. Acá tenemos los cromosomas homólogos, el del papá y el de la mamá, el de sus progenitores. Se produce la sinapsis, ¿sí? Entre los dos, se produce el entrecruzamiento. Todo este sector se llama entrecruzamiento o crossing over, ¿sí? Específicamente algunos libros ubican como el punto central, 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 en donde se están uniendo, como ese punto específico, le llaman quiasma. No importa, nosotros le decimos crossing over y ya está, que no entramos tan en detalle, pero sí, lo van a poder encontrar en los libros así también. Finalmente, cuando termina de producir este apareamiento y los cromosomas se liberan, las cromátides se liberan, lo que queda es un cromosoma que antes era solo el del papá, recombinado con información genética de la mamá, y un cromosoma que era solo de la mamá, recombinado con información genética del papá, ¿sí? Entonces, ninguno de estos dos cromosomas son iguales a los originales, porque ya están recombinados, ¿sí? Se suele dibujar con diferentes colores justamente para demostrar esto. Entonces, eso es lo que ocurre en la profase, ¿sí? Bien, como ya dijimos antes, la meiosis consta de dos procesos, ¿sí? La meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, como las etapas son exactamente igual que la mitosis, tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase, igual que la mitosis. Pero en este caso, como son de la meiosis, las podemos llamar profase meiótica, metafase meiótica, anafase meiótica y telefase meiótica, para reconocer que es de la meiosis. Pero también podemos dividirlas en profase 1, si se refiere a la meiosis 1, profase 2, si se refiere a la meiosis 2, metafase 1, si se refiere a la meiosis 1, metafase 2, si se refiere a la meiosis 2, ¿ok? Como son siempre, estamos hablando siempre de las mismas etapas, ¿sí? Y solo nombramos profase, no sabemos si estamos hablando de la profase de la mitosis, o de la meiosis 1, de la meiosis 2. Entonces siempre tenemos que estar aclarando, y eso es importante, porque cuando hagamos el trabajo práctico, lo van a tener que aclarar, ¿ok? Es importante, por eso lo recalco. Entonces, básicamente lo que sucede es lo siguiente. En la meiosis 1 se aparean los cromosomas, tal cual lo que vimos recién, ¿sí? Se da el crossing over. Luego se separan, obviamente ya están recombinados. En la meiosis 2 se separan las cromátides exactamente igual que la mitosis. ¿Ok? Este es el párrafo resumen, márquenselo súper grande. Bien, entonces repasemos, porque es eso, la mitosis es eso, ya terminó, ¿sí? Pero repasemos de nuevo. Durante el periodo de interfase, los cromosomas se duplican, ¿sí?
se duplican los de la mamá y se duplican los del papá, ¿sí? Entonces tenemos cromosomas homólogos. Después de la interfase, si estamos hablando de la meiosis 1, vamos a tener la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. ¿Sí? Las mismas etapas que la mitosis, pero en este caso le agregamos el 1, ya sabemos que estamos hablando de la meiosis 1. Ahora bien, en la profase 1, ¿sí? Acá la tenemos, profase 1, tenemos los pares de cromosomas homólogos que se unen entre sí, se aparean en el proceso que se llama sinapsis, se entrecruzan el material genético en el crossing over y obtenemos los pares de cromosomas recombinados, ¿sí? El del material genético de la mamá y el del papá. ¿Ok? Termina la profase 1. Vamos a la metafase 1. En la metafase 1, los cromosomas, ¿sí? que son dobles, recuerden siempre que se duplicaron todos estos, ¿ok? Estos cromosomas se van a ubicar en el centro de la célula, exactamente igual que la mitosis. Acá también desaparece la membrana del núcleo, desaparece el nucleolo, los centriolos migran, se forma el uso mitótico, exactamente igual que la mitosis, exactamente igual en ese sentido, ¿sí? Pero en este caso, en la metafase 1, también los cromosomas se ubican en el ecuador, ¿sí? Recuerden que son cromosomas dobles, ¿sí? Porque están duplicados. Y en la anafase 1 se separan. Pero me van a quedar cromátides, o sea, el palito solo, no la cruz, el palito solo, la cromátide. Igual que en la mitosis, no, me quedan cromosomas, porque son dobles. ¿Ok? Entonces, el proceso es exactamente igual que en la mitosis, lo único que cambia es, por un lado, que se recombinan el material genético, o sea, el crossing over. Y por otro lado, que los cromosomas que yo estoy viendo son dobles, ¿ok? Los que estoy tratando acá en la mitosis, son dobles. Es verdad en la meiosis, es verdad que en la mitosis se había duplicado el material genético, es verdad eso, pero los cromosomas eran simples, eran cromosomas duplicados, pero simples. Acá son cromosomas duplicados, pero dobles, porque piensen que tenemos el material genético de la mamá y del papá, ¿ok? Entonces, en el proceso anafase, lo mismo, la célula se alarga, el uso mitótico comienza a retraerse, ¿sí? Lo retraen los centríolos, se rompen esa doble unión de los cromosomas, y los cromosomas migran hacia un extremo y hacia el otro, hasta que finalmente en la telofase llegan hasta cada extremo, hasta cada polo, se termina de desintegrar el uso mitótico, ¿sí? Se comienza a formar nuevamente el nucleolo y la membrana nuclear, y me quedan los cromosomas de cada lado, ¿sí? ¿Ok? Ahora, me quedan 46 y 46 cromosomas. ¿Está bien? Porque acá no tenía 46 cromosomas. ¿Se entiende eso? Capaz me lo estoy haciendo más difícil. ¿Vamos bien en el aula? ¿Están bien? Sí, ok. Bueno. O sea, acá yo tenía 46 de la mamá y 46 del papá. O sea, 92 cromosomas en total. ¿Sí? Después, cuando termina la meiosis 1, voy a tener 2 células de 46 cromosomas. Pero esos cromosomas tienen la particularidad de que están recombinados entre sí. ¿Ok? O sea, en una célula tengo ADN de la mamá y del papá, y en la otra célula tengo ADN de la mamá y del papá. ¿Sí? Están recombinados. Eso es la telofase 1. Luego se produce la citocinesis y se dividen las células. ¿Sí? Vuelvo un poquito para arriba. Vuelvo hacia arriba. Vuelvo hacia arriba, vuelvo hacia arriba. En este punto donde finaliza la meiosis 1, estoy acá. Fíjense, obtengo 2 células hijas con un cromosoma, o sea, con cromosomas enteros, digamos, pero recombinados entre sí.
¿sí? Fíjense, los dibujitos siempre están recombinados, ¿ok? Acá también, que acá en realidad se empezaron a recombinar. Acá se hizo el crossing over, ¿sí? Termina el proceso de meiosis 1, tengo 2 células hijas con 46 cromosomas cada una y una recombinación genética del papá y la mamá, obviamente, mitad y mitad. Ok, bien, vuelvo, porque ahora me falta la meiosis 2, todavía no terminó esto acá. Entonces, viene la meiosis 2, ¿sí? La meiosis 2 es muy similar a la mitosis, excepto que acá no se duplica el material genético. No tiene sentido, ¿sí? Porque ya es material genético que está recombinado. Entonces, además ya tienen 46 cromosomas, ¿no? Ya están como listos para dividirse. Entonces, de la telofase 1, o sea, después viene la citocinesis, y comienza la meiosis 2. O sea, que voy a tener que ir a la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Sí? Las mismas fases, pero esta vez le ponemos el 2 para decir, ok, estos pertenecen a la segunda parte de la meiosis 2. ¿Ok? Bien, entonces, yo parto, ¿sí? Acá es un paralelo entre las dos, ¿no? Pero bueno, parto de estas células que venían de acá, ¿sí? Son estas dos, de la telofase 1. Entonces empiezo en la profase 2, ya arranco la segunda etapa de la meiosis, ¿sí? Exactamente lo mismo. Se desintegra la membrana nuclear, se comienza a formar el uso acromático, los centriolos migran hacia los polos, ¿sí? Desaparece el nucleolo. Paso a la metafase 2. En la metafase 2 se ubican sobre la línea del ecuador, ¿sí? Todos los cromosomas. Paso a la profase. Bueno, acá se equivocaron. Acá tendría que haber sido anafase y telofase. Miren, me estoy dando cuenta ahora de que está mal escrito en el dibujito. Fíjense los nombres. Nada. Esto es un error de la foto, yo no me di cuenta al momento de ponerlo, así que no lo tengan en cuenta. Pero sabemos, esta es la anafase, ¿sí? En la anafase, lo mismo, los centriolos comienzan a tirar desde los usos acromáticos, se separan los cromosomas y migran, ¿sí? Las cromátides migran hacia los polos, ¿sí? Hacia cada uno de los polos. Finalmente, en la telofase, ¿sí? Cada una de las células ya tiene su dotación cromosómica, 23 cromosomas cada una, 23 cromosomas cada una, son células sexuales, recuerden eso, 23 cromosomas cada una, recombinadas entre sí, diferente al material genético de nuestros progenitores, ¿sí? Y con diferente material genético, diferente cantidad, obviamente, tengo 23. No son cromosomas, sino que son cromátides. ¿Sí? Fíjense, el dibujito, son cromátides, no tienen forma de X, tienen forma de palito. ¿Ok? Y finaliza la telofase 2. Entonces, resumiendo, a partir de una única célula progenitora que tenía el material genético de la mamá y del papá, se obtienen 4 células hijas, ¿sí? Cada una con un miembro del par homólogo presente en la célula progenitora y en consecuencia con la mitad del número de cromosomas. O sea, estas células tienen el ADN recombinado, no son cromosomas, son cromátides, y tienen 23 cromosomas nada más, ¿sí? Las cromátides, si las uno entre sí, forman 46 cromosomas. ¿Ok? Siempre tenemos que recordar que los cromosomas se distribuyen al azar en el crossing over, siempre es al azar, salvo que haya manipulación genética, como el caso de, por ejemplo, la hija de Luciana Salazar. Si ahí se manipularon genéticamente los cromosomas, no hay nada al azar ahí, para que justamente en el crossing over prevalecieran los genes para que la nena sea rubia de ojos claros, ¿sí? Por ejemplo. A la vez,
también se distribuyen al azar en estas 4 células hijas, ¿sí? Cuando se da el proceso de anafase, que migran los cromosomas, es todo al azar. La naturaleza no elige para qué lado llevar, para qué célula tener cada gen, ¿ok? Es todo al azar, todo al azar. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Por favor, sean sinceros. ¿Estamos bien? No, más o menos. Tienen como ganas de matarme, de morir, pero antes de matarme a mí primero. Bueno, sé que es mucho, sé que es más complicado que la mitosis, eso lo sé, pero tranquilos, porque tienen acá fotos, está la información, me tienen a mí para cualquier duda. El video este lo vamos a subir para que lo escuchen de nuevo si quieren, ¿sí? Y yo entiendo que es un proceso difícil, sé que es complejo, pero bueno, lo vamos a llevar juntos, ¿sí? Lo único que les pido es que sean sinceros conmigo, que si no se entiende nada en lo absoluto, lo volvemos a explicar, ¿sí? Si se entendió un poco la idea general, bueno, está bien, no pasa nada, pero la idea es que se entienda lo mejor que se pueda, ¿ok? En el aula, como vienen, sin morir, espero, ¿ok? Bueno, veo que está como cada uno en lo suyo. Se nos va a cortar, así que terminamos esta parte acá, ¿sí? En el aula se unen de nuevo y continuamos 40 minutos más. Les prometo que más like, ¿sí? ¿Ok? Más en el un poquito más. Lo último, les prometo que es lo último. ¿Pueden ver desde tu celu, Martu? ¿Cómo, profe? ¿Se ve desde tu celu? ¿Pueden ver más o menos todos? Sí, sí, se ve. Sí. Ok, bueno. Bueno, lo último que me quedaba primero es mostrarles esta imagen. Acá están bien resumidas la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿sí? Las repasamos rápido. La interfase, donde está el material genético de la madre y el padre que se duplica. Luego pasamos a la etapa de la meiosis 1, donde tenemos la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1, ¿sí? En donde en la profase 1 los centrómeros viajan a cada polo, se forma el uso mitótico, desaparece la membrana del núcleo, desaparece el nucleolo, y dentro de los cromosomas se produce el crossing over o entrecruzamiento, en donde se intercambia material genético. Luego pasa la metafase 1, la célula crece de tamaño, se termina de formar el uso mitótico, los centriolos ya están en sus polos, y los cromosomas se ubican hacia el centro de la célula. En la anafase 1 se produce la rotura de estos cromosomas, ¿sí? Acuérdense que acá están duplicados, entonces los que van a migrar, ¿ok? Son el cromosoma entero, no es la cromátide. Esto es un error de la imagen que no está bien dibujado, pero nunca lo dibujan bien eso. Así que nada, muy difícil conseguir. Acá viajan entonces los cromosomas, ¿sí? Y vamos a tener 46 acá y 46 acá, en cada célula. Y el uso mitótico va desapareciendo. Finalmente en la telofase desaparece el uso mitótico por completo, cada juego de cromosomas está ya en cada polo, ¿sí? O sea, tenemos 46 de un lado y 46 del otro, cromosomas recombinados, y ya comienza a formarse nuevamente la membrana nuclear y el nucleolo. Y a su vez la célula se comienza a invaginar hasta que finalmente se rompe en la citocinesis. Cuando ocurre eso, pasamos automáticamente a la meiosis 2, ¿sí? Donde acá tenemos las dos células provenientes de la meiosis 1. Comienzan de nuevo las etapas, pero esta vez se va a llamar profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces, en la profase 2 pasa lo mismo, se duplican los cromosomas, cada uno viaja, se comienza a formar el uso mitótico, desaparece la membrana, desaparece el nucleolo. Pasamos a la metafase 2, los centriolos ya migraron hacia cada lado, la célula crece de tamaño, se forma todo el uso mitótico y los cromosomas se ubican en el centro. Luego pasamos, de las dos células obviamente, después pasamos a la anafase 2. En cada una de estas células, ¿qué pasa? Los cromosomas se separan, pero esta vez lo que migra es no me sale el nombre, es cada partecita del cromosoma, cada cromátide, ¿sí? Recombinada, migra. No como acá que migraba eh, todos los cromosomas enteros, sino que acá migran las cromátides, ¿sí?
hasta que finalmente llegan hacia cada extremo, y ahí tenemos la telofase 2, ¿sí? Exactamente igual que acá, pero con la diferencia que acá solamente tenemos las cromátides recombinadas y acá teníamos los cromosomas recombinados, ¿sí? Finalmente se separan y quedan conformadas 4 células hijas con sus cromátidas recombinadas, ¿sí? Con 23 pares de cromosomas, ¿ok? Eso las hace células sexuales, ¿sí? Lo último en este último párrafo es lo siguiente. Recordemos entonces que el ser humano tiene en las células somáticas o diploides 46 cromosomas y en las células sexuales 23. En toda esta dotación de cromosomas, ¿sí? Que es lo que conformarían los genes, ¿sí? Todos los genes van a llamarse autosómicos o autosomas. Eso viene de la palabra somático, ¿se acuerdan? Como las células del cuerpo. Bueno, en este caso, para referirse a los genes que pertenecen, que están dentro de los cromosomas, todos los genes, tanto para varones como para mujeres, se van a llamar autosómicos o autosomas, salvo un par, ¿sí? Un solo par de genes, un cromosoma que va a llevar esos genes, va a ser el cromosoma sexual. Van a llevar los genes relacionados con la parte sexual. Es decir, la que va a determinar si una persona, en este caso, va a ser hombre o mujer, ¿sí? La que va a estar relacionada si se va a generar hormonas femeninas, hormonas masculinas, ¿sí? Si va a tener pene o vagina y mamas más pronunciadas, ¿ok? Ese cromosoma se llama cromosoma sexual. Hay uno solo por persona, un solo cromosoma. El resto son todos autosómicos, ¿sí? Acá lo dice el texto, en el caso de las mujeres, ¿sí? Bueno, los cromosomas vienen de a pares, obviamente, pero el cromosoma sexual va a ser el cual va a diferenciar morfológicamente a las mujeres, o en el caso de los varones, va a diferenciar morfológicamente a los varones, ¿sí? Los cromosomas vienen en pares, como ya vimos, siempre vienen en pares. Los cromosomas sexuales pasa lo mismo, pero en el caso de los cromosomas, el par de cromosomas de la mujer, son exactamente iguales, ¿sí? Los dos cromosomas son iguales, obviamente están recombinados, porque en mi caso, que yo soy mujer, están recombinados con el ADN de mi mamá y mi papá, ¿sí? Pero como yo soy mujer, si yo analizo ese cromosoma sexual, ¿sí? Voy a observar que o sea, los dos cromosomas que lo conforman, ese par de cromosomas, son exactamente iguales, lo cual al microscopio lo hace ver como 2X. Por eso a las mujeres se las designa con una doble X cuando hablamos genéticamente, ¿sí? Ahora, si yo analizo los cromosomas de un varón, voy a ver que un cromosoma mantiene la forma normal, la forma regular, pero el otro cromosoma, por cuestiones que no vamos a analizar porque obviamente no tenemos tiempo y es muy complejo, es más pequeño, ¿sí? Es un poco más pequeño. Entonces, al microscopio no se ve como una X, se ve prácticamente como una Y, ¿sí? Por eso a los varones se los designa con el XY, ¿ok? Eso genéticamente hablando. La mujer es XX, el varón es XY. Tiene que ver con estos cromosomas, ¿sí? Cómo se ven al microscopio, y obviamente se diferencian los de varones que los de mujeres. Esto pasa en la especie humana y también pasa en el resto de los animales. A las hembras se las designa con XX y a los machos con XY. ¿Ok? Eso es una diferencia importante. Hay un montón de películas que tratan este tema, ¿sí? Para que puedan verlo, pero es muy común encontrar el XX y el XY, por eso quería marcarlo. Chimpún este tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta en el aula? ¿Algo para aclarar? No, todo bien. ¿No? ¿Estamos bien? No, todo bien. Ok, bueno, lo último, y ya prometo que los dejo. Los felicito por haber estado ahí hasta este momento. Quiero decirles que este es un tema muy difícil, y yo sé que es muy difícil, porque es difícil para mí, imagino que debe ser el doble difícil para ustedes que lo están viendo por primera vez, pero les repito, tienen la unidad para guiarse, tienen dibujos, hay más dibujos en internet, vayan al Khan Academy, que yo se las pasé la clase pasada, para poder poder ver de nuevo todo este proceso.
Vamos a tener un trabajo práctico sobre esto, es fácil, vamos a hacer manualidades básicamente, así que es sencillo, van a tener tiempo para hacerlo, pero lo vamos a habilitar la semana que viene recién. ¿Está bien? Así que este fin de tranquis. Voy a subir este video para que lo vuelvan a mirar si así lo quieren, y saben que mi celular está abierto todo el tiempo, incluso los fines de semana, para que me consulten lo que necesiten, ¿sí? Si tienen alguna pregunta que haya quedado, algo que se les ocurrió preguntar, algo que no quedó medio volado en el aire, me preguntan, siempre, ¿sí? Por favor, que yo estoy acá para ustedes, para ayudarlos a ustedes. Bueno, habiendo dicho esto,